Bendiciones, mi amado. Le hablo a su hermano predicador Nel Sogañe. En esta oportunidad, mi amado, quiero compartir un tema de mucha relevancia, de mucha importancia, y es sobre si Jesucristo es Dios. ¿Por qué hoy quiero compartir esto, mi hermano? Porque estoy realmente asombrado, he quedado estupefacto con todas las aberraciones, las herejías, las blasfemias, hermano, que se están compartiendo en las diversas redes sociales sobre nuestro Señor Jesucristo. Se ha levantado una gran cantidad de falsos que están promoviendo que Jesucristo, nuestro Señor, no es Dios. Ya no son solo los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, el judaísmo, los judíos mesiánicos. No son solamente este grupo de personas. No. Ahora se ha levantado también unos grupos que se hacen llamar los solo Jesús. Ellos nomás que creen en Jesús, Jesús. Están los otros que se dicen los unicitarios. Este grupo dicen que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo es el mismo. O sea, que el Padre se hizo Hijo, después que se fue el Hijo, vino en forma de Espíritu, es el mismo. Dicen ellos. Ellos enseñan eso. Cuando la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Está negando, mi hermano, pasajes de la Escritura. Yo pregunto, hago una pregunta. ¿Quién quiere negar un texto bíblico? ¿O quién puede estar interesado en negar un texto bíblico para respaldar su doctrina? Porque algunos dicen también, eso no importa. Eso no pierde ni salva a nadie. Bueno, el que dice eso, no sé yo ni qué pensar de esas personas que piensan así. Otros dicen, no, esos son nuestros hermanos, no podemos. Serán hermanos tuyos. Porque todo aquel que niegue la divinidad de Cristo, que niegue la deidad de Cristo, hermano mío no es. Hermano mío no es. Será hermano tuyo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice otra cosa. Como lo vamos a leer. El que dice esa cosa está en una situación realmente grave, hermano. Y el que se deja arrastrar por esas falacias, por esas mentiras, por esas blasfemias, por esas herejías, hermano, está en una situación sumamente grave, porque puede llegar a su vida un endurecimiento espiritual. Se va a poner un velo entre ellos que nadie lo va a poder quitar. Fíjense lo que dice Primera de Juan 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. ¿Por qué voy a omitir 7 y 8? Porque en textos originales, como en el Códice Sinaítico, no aparece, que eso es uno de los textos más antiguos, del año 3, siglo 3 más o menos, del siglo 3. Entonces, no aparece, y para mí no le quita no tiene ninguna relevancia. No le quita ni le coloca nada. Ahora vamos a leer el Primera de Juan 5, del 6, el 9, el 10 y el 11. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo? Que el Hijo vino, que el Hijo se nos manifestó. Escuchen otra vez, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo? Que el Hijo se manifestó, que el Hijo vino. ¿Y cómo lo llamó? ¿Cómo se llama ese Hijo? Primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en la carne. Dice el 10, el que cree en el Hijo de Dios,
tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hay personas que no creen el testimonio que Dios ha dado acerca de quién es su Hijo. Ellos no creen que Dios tiene un Hijo. Ellos no creen que el Padre tiene un Hijo. No creen. Sino que el Padre es el mismo Hijo y el Hijo y es el mismo Espíritu Santo. Segunda de Juan 1, 7 al 11 nos dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, que el Hijo de Dios ha venido en carne. Quien hace esto es engañador y es anticristo. Ellos no reconocen, hay grupos que no reconocen la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen que Jesucristo es producto de la relación entre María y José. Otros están diciendo que Jesucristo es el resultado de la infidelidad de María. Eso lo ve uno a diario. Eso no es que es todos los días esa gente lo mismo, esa gente lo mismo. Lo confrontáis con la palabra de Dios y te niegan los textos bíblicos, hermano. A mí realmente no me preocupan ellos, me preocupan los que lo están escuchando. Porque muchos engañadores, repito, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y quien hace esto es engañador y es anticristo, está en contra del Mesías, está en contra del ungido, está en contra del que Dios estableció para traer salvación al ser humano. Ese ser maravilloso que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia en el 9, aquí mismo, en 2 de Juan 1, 9. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y ese tiene al Hijo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Que nos enseña la palabra de Dios de quién es nuestro Señor Jesucristo. Si alguno de vosotros no trae esta doctrina, ¿cuál es la doctrina? La doctrina de Cristo. No le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dicen bienvenido participa de sus malas obras. El que le dice bienvenido a aquellas personas que se creen más buenas que Dios, yo sí admiro a los testigos de Jehová porque ellos andan haciendo ¿qué? Llevando gente al infierno con su doctrina diabólica, negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Quien hace eso es engañador y es anticristo. El Señor habló de un testimonio que Dios dio sobre su Hijo. Fíjense qué dice Dios o qué dice la palabra de Dios acerca de esto. El que niega el testimonio de Dios, el que no entiende, el que rechaza, el que no entiende el testimonio de Dios. Fíjense lo que dice Juan 5 del 30 al 40. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quién fue el que lo envió y dónde estaba el Señor Jesucristo antes? Con el Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que su testimonio que da de mí es verdadero. Que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. Juan habló acerca de quién era Jesucristo. En Juan 3:36. Él es el Hijo de Dios, le dijo. Ellos enviaron a unos saduceos, a unos fariseos, ellos enviaron a preguntarle a Juan de quién era él. Y él le dijo: no, yo no soy el Cristo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Una profecía que estaba en el Antiguo Testamento sobre Juan. Y Juan le dijo: yo no soy el Mesías. Él le dijo: yo no soy. Y le citó el pasaje en el Antiguo Testamento y le dijo: él es el Hijo de Dios. Misma naturaleza, misma sustancia.
Dice, vosotros enviaste mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto. O sea, Jesucristo le estaba diciendo, ve, Juan dio testimonio de mí. Créanle a Juan, pues, no me creen a mí, créanle a Juan. Dice, más digo esto, o sea, él estaba diciendo acerca de Juan, había dado testimonio acerca de él. Dice, más digo esto para que vosotros seáis salvos, o sea, créanle a él por lo menos. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, como le digo, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha de que alumbraba, que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por algún tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras yo hago. ¿Por qué querían matar a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él decía que era hijo de Dios, como lo está diciendo aquí. Porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, el Padre le decían que él era un blasfemo, que tenía demonios, porque así decía que era hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Las mismas obras yo hago, dice, porque las obras que el Padre que me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, que el Padre estaba con él, que el Padre estaba respaldando lo que él era su hijo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque al que le envió, vosotros no le creéis. ¿Por qué le dice que ellos no tenían su palabra morando en sus corazones, morando en su mente? Porque al que el Padre había enviado, ellos no le creían. Y ahí es cuando le dice el Señor, escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está exhortando el Señor a estas personas. Ellas son las que dan testimonio, escudriñadla pues. Y Él le dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida, le dice el Señor. Imagínense la ceguera espiritual que esa gente tenía, hermano. Fíjate lo que dice en el 45, dice, no penséis que yo voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, o sea, la palabra de Dios. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creía sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Ellos no creían en los escritos de Moisés. Ellos no creían, hermano. Por eso el Señor le dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Es grave, hermano, es grave negar el testimonio que Dios ha dado sobre su Hijo. Mire, el que dice, como le dije aquí en Primera de Juan 5, mi hermano, que dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado sobre su Hijo. El que niega esto, niega la divinidad de Cristo, niega de su naturaleza, dice que el Padre y el Hijo son el mismo, que el Padre y el Espíritu Santo son el mismo, hermano, están dando un testimonio distinto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Este grupo, hermano, que se ha levantado en los últimos tiempos, están enseñando unas herejías terribles, hermano. Niegan la misma palabra, el testimonio que Dios, el Padre Dios, desde el Antiguo Testamento, te dice el profeta Isaías, 700 y pico de años antes de Cristo, están negando esa palabra. Fíjense lo que dice Isaías 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ellos niegan este pasaje. Que este pasaje no se refiere al Señor. Que este pasaje se le refiere al hijo de Isaías. Y en fin, una gran cantidad de blasfemia, que cómo es posible que, porque el Señor no le colocó Emmanuel a nuestro Señor Jesucristo. O sea, porque María no le colocó Emmanuel, sino que le colocó Jesús. Ellos no entienden, número uno, que hay profecías que tienen doble o triple referencia. Cuando en uno de los salmos que David dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni dejará que sus santos vean corrupción. Él lo está diciendo en primera persona para referirse a mí, pero era una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Hay profecías incluso
que se refieren a un grupo de personas X y que tienen un cumplimiento en este tiempo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si este pasaje de Isaías 7:14 es sobre Jesucristo o no. Mateo 1 del 20 en adelante, del 18 en adelante. El nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, antes de que tuviesen relaciones. O sea, los que dicen que José y María tuvieron relaciones, no sé qué libro estarán leyendo, pero la Biblia no es. Dice así: antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Incluso cuando el ángel se le presenta a María, ella le dice, no, ¿cómo? Cuando le dice que iba a tener un hijo, dice, ¿cómo va a ser esto? No he conocido varón. O sea, esa gente niega eso, niega la escritura, como le digo. Esa gente de esa doctrina niega eso. Dice así, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ve aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. No, pero ellos dicen que él tuvo relaciones con ella. No es engendrado del Espíritu Santo, sino que él tuvo relaciones con María. Y otros tan peores, que dicen que María le fue infiel a José. Y dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ya sabrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A Dios se le colocan muchos adjetivos en el Antiguo Testamento. El Shaddai, que es el Todopoderoso. El Shaddai no es un nombre. Jehová Jireh no es un nombre. Jireh no es un nombre. Y una gran cantidad de adjetivos que se le colocaron al Señor en el Antiguo Testamento, hermano. Emmanuel no es un nombre. Es Dios con nosotros. ¿Quién era la persona de quien nos estaba hablando? En el 21 mire lo que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice uno de estos perversos que niegan todo, porque no hay, o sea, ellos no sé, en realidad yo no sé qué, bueno, tienen un espíritu inmundo en ellos, porque negar todos los argumentos que uno le da bíblicamente, como lo hace esa gente, no puede ser que esas personas tengan al Espíritu Santo en ellos. Dicen que cómo Jesucristo iba a pagar por mis pecados, y entonces citan una Biblia en Ezequiel, cuando dice que el Padre no puede morir por los pecados, o sea, que el alma que pecare, esta morirá, ¿verdad? Cuando dice en Ezequiel, el alma que pecare, esta morirá, porque ni el Padre morirá por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Ellos citan ese pasaje, sacando de contexto ese pasaje. Y dice que Jesucristo no podía morir por los pecados, porque Él no podía pagar por los pecados del ser humano. Imagínense semejante blasfemia. Es una blasfemia. Y aquí dice en Mateo 1:23, dice, aquí, dice en el 22, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, tal como lo cité en Isaías 7:14. Otro pasaje que ellos niegan en Isaías 9 del 1 en adelante, dice así: mas no habrá siempre oscuridad mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí,
pues al fin llegará de gloria, llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Por qué dice Galilea de los gentiles? Recuerde que Israel fue dividida en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, conformada por las tribus, se llamaba Israel, y el reino del sur, conformada por las otras tribus, se llamaba Judá. El reino del norte fue destruido por el imperio asirio y luego llevado cautivo. Muchísimas naciones fueron, todas esas 10 tribus, o sea, el reino de Israel fue llevado cautivo a varios lugares del Medio Oriente. Por eso es que los samaritanos eran despreciados, dicen ellos que eran despreciados por los judíos, porque decían que ellos eran gentiles. ¿Y por qué? Porque traían gente de allá, de esos lugares. Cuando el imperio asirio destruyó el reino de Israel, trajeron personas, pero era para destruir a la nación. El imperio asirio también trató de ir en contra del reino de Judá, pero no pudieron destruirlo, ¿no? ¿Cómo? Si Dios estaba protegiendo esa nación. Entonces por eso es que lo llaman Galilea de los gentiles. Vamos a leer nuevamente, dice, en Isaías 9 del 1 en adelante, dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado de Jordán, de Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, ¿cuándo se cumplió esa profecía de que nos está narrando aquí Isaías? Mateo 4, del 12 en adelante, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Dónde está la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí? En Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, que también estaba en Galilea, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región sobre sombras de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué? Porque el 17 lo dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué nos sigue diciendo Isaías 9? Dice, en el resultado, ¿por qué ellos le dicen que iban a estar en oscuridad, le iba a resplandecer la luz? Fíjense lo que dice el versículo 6 de Isaías 9, dice: porque un niño nos es nacido, un niño nos es dado, el principado de su hombro, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué le iba a llegar luz a esas regiones? Porque iba a llegar el Hijo de Dios, porque iba a llegar el Mesías. Por eso esa profecía, estas personas la niegan y dicen que tanto el 7 como el 9 está hablando del hijo de Isaías. Y la palabra de Dios nos está respaldando el cumplimiento de la profecía en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre el trono de su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sacan todos los textos, los sacan de contexto. Los destruyen, hermanos. Y la misma palabra se encarga de destruir los argumentos de estas personas, porque lo cita en Isaías y luego lo confirma, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es
el Nuevo Testamento es la continuación o el cumplimiento de muchas de las profecías del Antiguo Testamento, como Jesucristo, el mismo Jesucristo. Jesucristo fue profetizado en el Antiguo Testamento, más de 200 profecías acerca del Mesías, y su cumplimiento, ¿dónde lo encontramos? A partir de los Evangelios y luego el Nuevo Testamento, todo. Mira, esta gente niegan todo, miren, yo les voy a citar una gran cantidad, 3 pasajes les voy a citar en el Nuevo Testamento, y ustedes lo van a ver. Dice, en primera de Juan 5:20, acerca de la deidad de Cristo, dice, pero sabéis que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Romanos 9:5. De quien son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Primera Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estos pasajes, ellos dicen que no están, que fueron agregados, porque todo lo que a ellos no les gusta, dicen que son agregados. Estas son doctrinas de demonios, hermano. El diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en el pan. Tentando a nuestro Señor Jesucristo, negando la divinidad de Cristo, porque el llamarse hijo de Dios nos indica que tiene su misma naturaleza, que tiene su misma sustancia. No solamente desde antes de la fundación del mundo, también después. Porque él era 100% hombre. Pero dice la Biblia que en él estaba toda la plenitud de la deidad. Mire, a esta gente yo le he citado el códice, por ejemplo, el códice sinaítico. Le he citado el número de folio, porque como ellos niegan esto, yo les doy el folio y todo, donde aparece esto. El códice sinaítico es un códice del año 3 o 4 después de Cristo. Hay otros códices más antiguos, que surgieron nuevamente, pero el más antiguo es este. Como les dije, en Juan 5, cuando habla de 3 son los que dan testimonio de mí y tal, que yo dije que hay 2 pasajes que no aparecen en el original, en ese códice, entonces vamos a ponerlo a un lado porque no afecta en nada la palabra de Dios. Y si no aparece, ¿cómo voy a decir yo algo que no aparece? ¿Qué sentido tiene? ¿Acaso que yo por mis argumentos humanos puedo convencer a alguien? No puedo. El que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas. Él los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo no. Ni tengo la más mínima intención. Yo siempre trato es de llenar las enseñanzas de pasajes, de pasajes bíblicos, para que sea Dios abriendo su entendimiento, para que sea Dios haciéndolo crecer en fe, para que no se deje engañar de la estrategia de Satanás por esos ministros de él. Por eso son ministros de Satanás. Como nos dice la palabra de Dios, que en los posteriores tiempos vendrán burladores que andarán según su propia concupiscencia. Porque en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de demonios, espíritus engañadores como esos, y doctrinas de demonios, hermano. Tenéis que abrir los ojos, tenéis que escudriñar la Biblia. El tiempo, hermano, está cerca. Yo veo como la gente ahí dice, no, adorando a esos tipos.
No, me ve abierto mucho el entendimiento. Pues. No tienen discernimiento, hermano. Las personas que Dios por su misericordia nos ha permitido entender algunas de cosas, la función que nosotros tenemos es esa. Ahora, eso no le agrada mucho, incluso a muchas iglesias. Porque yo ahorita estoy predicando sobre esto, pero cuando predico acerca de que una mujer no puede enseñar. Y mucha gente ahorita dice, no, tenéis razón. Pero cuando digo que una mujer no puede enseñar, no, eso es mentira. Y lo que yo cito es la Biblia. Cuando se pueden hablar de locos, locuras, yo no sé, a decir cualquier barbaridad en una supuesta lengua, y a brincar y a saltar y a dar vueltas y a hacer esto y a hacer aquello, antibíblico, ahí no, ahí dicen que no están de acuerdo conmigo. Y yo lo que hago es citar la palabra de Dios. La salvación, mi hermano y amigo, es individual. La salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo pagó por los pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo se le presentó al Padre. Cristo se hizo hombre para presentarse al Padre, para poder pagar, para derramar esa sangre divina. Esta sangre santa, el ADN de Dios. Y te pudiera decir muchas cosas acerca de la sangre de Cristo, pero están en un contexto no bíblico, que se escucha muy hermosa, pero no. Yo solo lo que digo es lo que la palabra de Dios nos enseña, mi amado. Y esta gente está blasfemando. Y esta gente es una gente herética, tienen doctrinas diabólicas, espíritus engañadores. Entonces, abre los ojos, mi hermano, ten en cuenta, abre los ojos para que no seas engañado. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios sea para con todos. Bendiciones.